¿Tu dinero tiene sistema o depende de que todo salga bien? La mayoría cree que su vida financiera está funcionando. Los ingresos llegan, las inversiones parecen crecer, las cuentas se pagan, todo parece estable. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie se hace. ¿Tu dinero tiene sistema? ¿O simplemente depende de que todo siga saliendo bien? Porque cuando el entorno es favorable, casi cualquier estrategia funciona. Los mercados suben, los negocios crecen, el ingreso fluye, y en ese contexto es fácil confundir suerte con estructura. El problema aparece cuando algo cambia, una crisis económica, una caída del mercado, un negocio que se desacelera, una fuente de ingreso que desaparece. En ese momento ocurre algo brutalmente revelador. La arquitectura financiera queda expuesta. Lo que parecía riqueza puede convertirse en fragilidad. Lo que parecía estabilidad puede mostrar dependencia. Y lo que parecía patrimonio puede ser solo flujo temporal. La diferencia entre quienes resisten y quienes colapsan no está en cuánto ganan, está en si su dinero fue diseñado para sobrevivir cuando el entorno deja de ser favorable. Porque cuando todo cae, la suerte desaparece. Lo único que queda es el sistema. Y hoy vamos a hablar del único tipo de sistema financiero personal que no se rompe cuando el mundo deja de cooperar. Capítulo 1. Cuando todo funciona, la ilusión de seguridad. Hay un momento peligroso en la vida financiera de cualquier persona. No es cuando todo va mal, es cuando todo parece funcionar. Los ingresos llegan, las inversiones crecen, los negocios avanzan, las cuentas se pagan sin esfuerzo. Y poco a poco se instala una sensación silenciosa de estabilidad. Nada parece fuera de control, nada parece frágil, todo parece indicar que el sistema funciona. Pero aquí aparece un problema sutil. Muchas veces no es el sistema lo que funciona. Es el entorno. Cuando el entorno es favorable, casi cualquier estrategia parece inteligente. Si el mercado sube, muchas inversiones parecen acertadas. Si la economía crece, muchos negocios parecen sólidos. Si el dinero entra constantemente, muchas decisiones parecen correctas. Pero el hecho de que algo esté funcionando no significa que esté bien construido. Significa que todavía no ha sido puesto a prueba. Y esa diferencia es crítica, porque la estabilidad real no se mide cuando todo fluye, se mide cuando algo falla. Durante los ciclos expansivos ocurre un fenómeno psicológico muy común. Las personas comienzan a confundir flujo de dinero con estabilidad financiera. Si el dinero entra con regularidad, se interpreta como seguridad. Si el ingreso crece cada año, se interpreta como progreso estructural. Si las inversiones aumentan de valor, se interpreta como solidez patrimonial. Pero el flujo no es estructura. El flujo es movimiento, y el movimiento puede cambiar rápidamente cuando el entorno cambia. El problema es que el flujo constante genera una ilusión muy poderosa, la ilusión de control. Cuando las cosas salen bien durante suficiente tiempo, comenzamos a creer que dominamos el sistema, que entendemos el mercado, que nuestras decisiones financieras son superiores, que nuestra estabilidad es resultado directo de nuestra habilidad. Pero muchas veces no es habilidad, es contexto favorable, es crecimiento económico, es liquidez global, es una industria en expansión, es un mercado en tendencia alcista. En otras palabras, es viento a favor, y el viento a favor puede hacer que incluso un barco mal construido avance rápido. El problema aparece cuando el viento cambia. Aquí es donde muchas personas descubren algo incómodo. No tenían un sistema financiero, tenían inercia. La inercia financiera ocurre cuando el dinero sigue moviéndose en la misma dirección, simplemente porque las condiciones lo permiten. Ingresos que continúan porque el negocio está en auge. Inversiones que suben porque el mercado está en expansión. Decisiones que parecen correctas porque todavía no han enfrentado resistencia. Mientras la inercia se mantiene, todo parece estable. Pero la inercia no es arquitectura, es movimiento temporal. La arquitectura financiera es diferente. La arquitectura existe para soportar presión, para resistir cambios, para absorber errores, para sobrevivir cuando el entorno deja de ser favorable. Y aquí aparece otro error frecuente: medir el éxito financiero únicamente por ingresos. Más ingresos se interpretan como más seguridad, pero el ingreso alto no siempre significa estabilidad. Un ingreso alto puede ser extremadamente frágil si depende de una sola fuente, puede ser volátil si depende de ciclos económicos. Puede desaparecer rápidamente si depende demasiado de una industria específica. Muchas personas con altos ingresos viven dentro de sistemas financieros muy frágiles. Sus decisiones financieras dependen de que el ingreso siga creciendo.
Su estilo de vida depende de que el flujo no se interrumpa. Sus inversiones dependen de que los mercados continúen subiendo. Mientras todo eso ocurre al mismo tiempo, la estabilidad parece real, pero en realidad es condicional. Depende de que el entorno siga cooperando. Y el entorno nunca coopera para siempre. Las economías cambian, los mercados corrigen, las industrias se transforman, las oportunidades evolucionan. El problema no es que estos cambios ocurran. El problema es construir una vida financiera que solo funciona si no ocurren, porque cuando todo depende de condiciones perfectas, no hay sistema, hay dependencia, dependencia del mercado, dependencia del negocio, dependencia del ingreso, dependencia de la suerte. La estabilidad real no depende de que el entorno sea favorable, depende de que el sistema sea resistente. Un sistema financiero real no se evalúa por cuánto gana en los mejores años, se evalúa por cuánto resiste en los años difíciles, por cuánto capital permanece intacto cuando algo falla, por cuánta estabilidad se mantiene cuando el entorno deja de ser cómodo. Durante los periodos de bonanza, estas preguntas casi nunca se hacen, porque no parecen necesarias. Todo funciona, todo fluye, todo crece, y cuando todo crece, es fácil asumir que el crecimiento continuará, pero el crecimiento constante no es una ley económica, es una fase, y todas las fases terminan. Aquí es donde aparece la pregunta que este capítulo quiere instalar. Una pregunta que pocas personas se hacen cuando todo parece estable, pero que define por completo la solidez de cualquier sistema financiero. ¿Qué pasaría con tu dinero si mañana el entorno deja de cooperar? Si el mercado deja de subir, si tu ingreso se reduce, si tu negocio entra en un ciclo más lento, si una inversión importante pierde valor, si el crecimiento que dabas por sentado se detiene, en ese momento la ilusión desaparece y queda expuesta la arquitectura real, porque cuando todo funciona, es imposible saber si tienes sistema o solo suerte. Capítulo 2. La fragilidad que nadie ve. Después de entender la ilusión de estabilidad, aparece el siguiente paso inevitable: el diagnóstico. Porque la fragilidad financiera rara vez es visible. No se presenta como un problema evidente. No aparece como una crisis inmediata. Al contrario, muchas veces se esconde dentro de vidas que parecen estables. Ingresos altos, negocios funcionando, inversiones activas, estilo de vida cómodo. Desde afuera todo parece sólido. Pero la estabilidad visible no siempre refleja estabilidad estructural. Y aquí aparece una distinción fundamental que la mayoría de las personas nunca hace. Fragilidad financiera no es falta de dinero, es dependencia del entorno. Puedes tener ingresos altos y seguir siendo extremadamente vulnerable. Puedes tener inversiones y aún así carecer de estructura. Puedes generar dinero constantemente y seguir dependiendo de que nada cambie. La fragilidad no se mide por cuánto dinero tienes, se mide por cuántas cosas tienen que salir bien para que tu sistema siga funcionando. El primer indicador de fragilidad suele ser la concentración del ingreso. Ingresos dependientes de una sola fuente, un solo negocio, un solo cliente importante, una sola industria, una sola habilidad que hoy es valiosa. Mientras esa fuente funcione, todo parece estable, pero si esa fuente se debilita, todo el sistema se resiente. La dependencia es silenciosa, porque durante los ciclos favorables no se percibe como riesgo. Se percibe como eficiencia. Una fuente de ingresos sólida puede parecer suficiente, pero cuando todo depende de una sola estructura, la resiliencia desaparece. El segundo indicador de fragilidad es más común de lo que parece: el estilo de vida sostenido por flujo variable. Muchas personas aumentan su nivel de gasto al mismo ritmo que aumenta su ingreso. A medida que el dinero entra, el estilo de vida crece. Más gastos fijos, más compromisos financieros, más obligaciones mensuales. El problema aparece cuando el flujo se vuelve irregular. Un sistema financiero saludable puede absorber fluctuaciones. Uno frágil depende de que el flujo se mantenga constante. Si el ingreso baja, el sistema entra en tensión inmediata. No hay margen, no hay amortiguación, no hay tiempo para reaccionar. Solo presión. El tercer indicador de fragilidad está en la forma en que se toman decisiones de inversión. Inversiones sin arquitectura clara. Muchos invierten porque escucharon una oportunidad, porque alguien recomendó un activo, porque el mercado está subiendo, porque parece el momento correcto. Pero invertir sin arquitectura es simplemente asignar dinero sin sistema. No hay reglas claras de exposición, no hay límites definidos, no hay distribución estratégica de riesgo. Cada decisión se toma de manera aislada, y cuando las decisiones se toman de forma aislada, el resultado suele ser desorden financiero. No es un portafolio, es una colección de decisiones. El cuarto indicador es aún más profundo. Decisiones financieras
improvisadas. La mayoría de las personas no opera bajo un conjunto claro de reglas. No existe un protocolo para reinvertir. No existe un criterio definido para asumir riesgo. No existe un plan para proteger liquidez. Las decisiones se toman según el contexto del momento, según el estado emocional, según la confianza actual, según lo que está funcionando hoy. El problema con la improvisación es que funciona hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, no hay sistema que guíe la corrección. Solo reacción, solo urgencia, solo presión. El quinto indicador es el más estructural de todos: la ausencia total de protocolos financieros. Un sistema financiero real funciona bajo reglas. Reglas para invertir, reglas para acumular, reglas para proteger capital, reglas para limitar riesgo. Las reglas existen para evitar que las decisiones dependan de emoción o impulso. Pero la mayoría de las personas nunca diseña estas reglas. Confían en su intuición, confían en su experiencia, confían en su capacidad de reaccionar cuando algo ocurra. El problema es que reaccionar bajo presión suele producir malas decisiones, porque cuando la presión aparece, la claridad desaparece. Y cuando la claridad desaparece, el sistema se vuelve emocional. Ahí es donde muchos sistemas financieros colapsan, no porque faltara dinero, sino porque faltaba arquitectura. La arquitectura financiera existe para que el sistema siga funcionando incluso cuando el entorno cambia. Sin arquitectura, todo depende de condiciones favorables. El ingreso debe seguir entrando, el mercado debe seguir subiendo, las oportunidades deben seguir apareciendo, la economía debe seguir creciendo, cuando demasiadas variables externas deben cooperar al mismo tiempo. El sistema es frágil, no porque esté mal hoy, sino porque depende demasiado de que nada falle. Y en cualquier sistema complejo, algo siempre termina fallando. La fragilidad financiera no se revela durante los periodos de expansión, se revela durante los momentos de presión, cuando el ingreso se reduce, cuando el mercado corrige, cuando una inversión falla, cuando una oportunidad desaparece. Es en ese momento cuando la estructura real se vuelve visible. Por eso la pregunta central no es cuánto dinero estás generando. La pregunta es cuántas cosas tienen que salir bien para que tu sistema siga funcionando. Porque si tu estabilidad depende de que nada falle, no tienes sistema, tienes esperanza. Capítulo 3. Cuando el entorno deja de cooperar. Toda estructura financiera parece estable, hasta que el entorno cambia. Durante los ciclos favorables, casi todos los sistemas parecen funcionar. Los ingresos crecen, los mercados suben, las oportunidades aparecen con facilidad. Y en ese contexto, muchas decisiones financieras parecen inteligentes. Pero hay un momento inevitable en cualquier ciclo económico, un momento en el que el entorno deja de cooperar. Puede comenzar de muchas formas. Una crisis económica global, una recesión inesperada, una caída brusca en los mercados financieros, un cambio tecnológico que transforma una industria completa. A veces el cambio es lento, a veces es abrupto, pero siempre llega, porque los ciclos económicos no son lineales. Expansión y contracción forman parte del mismo sistema. El problema no es que existan crisis. El problema es construir un sistema financiero que solo funciona cuando no existen. Cuando el entorno cambia, la arquitectura financiera real queda expuesta. Ingresos que parecían estables empiezan a disminuir. Negocios que crecían rápidamente pierden velocidad. Inversiones que parecían seguras comienzan a caer. Oportunidades que parecían abundantes desaparecen. Y en ese momento ocurre algo que revela la diferencia entre un sistema sólido y uno frágil: la reacción. Los sistemas frágiles reaccionan de forma predecible. Primero aparece la incertidumbre. Las personas comienzan a preguntarse si el problema es temporal o estructural. Luego aparece el miedo a perder lo que se ha construido, el miedo a que el ingreso no se recupere, el miedo a que la inversión continúe cayendo. Y cuando el miedo domina, las decisiones dejan de ser estratégicas, se vuelven reactivas. Muchos venden mal. Liquidar activos durante momentos de pánico es uno de los errores financieros más comunes. Cuando el precio cae rápidamente, el impulso natural es detener la pérdida, pero muchas veces ese impulso ocurre en el peor momento posible. El activo se vende después de la caída, no antes. El capital se destruye, no se protege. Otros reaccionan entrando en pánico operativo. Cambian completamente su estrategia. Abandonan inversiones que antes consideraban sólidas. Buscan oportunidades desesperadas para recuperar lo perdido. Intentan compensar pérdidas aumentando riesgo. Y ese comportamiento suele agravar el problema, porque cuando la presión aumenta, la claridad disminuye, las decisiones se vuelven emocionales, la disciplina se rompe, las reglas desaparecen, las personas dejan de operar bajo un sistema, empiezan a operar bajo urgencia, y la urgencia
rara vez produce decisiones financieras inteligentes. Aquí es donde muchas estructuras aparentemente exitosas colapsan, no porque la crisis haya sido imposible de prever, sino porque el sistema nunca fue diseñado para resistir presión. Dependía demasiado de condiciones favorables, dependía demasiado de crecimiento constante, dependía demasiado de que el entorno siguiera funcionando, pero ningún entorno funciona perfectamente para siempre. Las industrias cambian, los modelos de negocio evolucionan, las tecnologías transforman mercados completos, incluso las habilidades personales pueden perder valor con el tiempo. A esto se suman los errores humanos inevitables. Nadie toma decisiones perfectas durante décadas. Habrá inversiones equivocadas, habrá oportunidades mal evaluadas, habrá momentos de exceso de confianza, habrá errores de juicio. Un sistema financiero sólido asume que estos errores ocurrirán. Por eso, crea márgenes de seguridad. Por eso limita exposición. Por eso construye reservas. Porque entiende que el error forma parte del proceso. Los sistemas frágiles, en cambio, dependen de que los errores no ocurran. Dependen de decisiones correctas constantes. Dependen de precisión continua. Y esa expectativa es irreal. En algún momento algo falla. Y cuando falla, el sistema se pone a prueba. Aquí es donde aparece la diferencia fundamental. Las crisis no destruyen sistemas sólidos. Revelan los sistemas débiles. Un sistema sólido puede sufrir pérdidas. Puede atravesar periodos difíciles, puede reducir velocidad, pero no colapsa, porque fue diseñado para absorber presión, porque tiene reservas, porque tiene límites, porque tiene reglas. Un sistema frágil, en cambio, depende de que la presión no llegue. Cuando llega, la estructura se rompe, no porque la crisis sea extraordinaria, sino porque el sistema nunca fue preparado para enfrentarla. La presión económica no crea fragilidad, la fragilidad ya estaba ahí. La presión solo la hace visible. Por eso la pregunta más importante en cualquier sistema financiero no es cuánto puedes ganar cuando todo va bien. La pregunta real es qué ocurre cuando el entorno deja de cooperar, porque tarde o temprano siempre ocurre. Y cuando ocurre, la diferencia entre sistema y fragilidad se vuelve imposible de ocultar. La presión no crea fragilidad, la expone. Capítulo 4. El sistema financiero que resiste. Después de entender la fragilidad, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué hace que un sistema financiero resista cuando el entorno cambia? La respuesta no está en ganar más dinero, no está en encontrar mejores oportunidades, no está en predecir el mercado, está en construir arquitectura, porque un sistema financiero real no se diseña para aprovechar los mejores momentos, se diseña para sobrevivir a los peores. El sistema existe para proteger el capital cuando el entorno cambia, ese es su propósito central. Y cuando entendemos esto, el enfoque financiero cambia por completo, deja de tratarse de maximizar rendimiento, empieza a tratarse de maximizar resistencia. El primer componente de esa resistencia es una separación clara entre ingreso y patrimonio. El ingreso es flujo, el patrimonio es estructura. Cuando ambos se mezclan, todo se vuelve frágil. Muchas personas toman decisiones de patrimonio basadas en el ingreso del momento. Si el ingreso crece, invierten más. Si el ingreso baja, reducen inversiones o venden activos. Eso significa que el patrimonio depende directamente del flujo. Y cuando el flujo cambia, la estructura se desestabiliza. Un sistema financiero adulto separa estas dos dimensiones. El ingreso financia la vida, el patrimonio construye estabilidad. Esa separación crea distancia entre el presente y el futuro. Permite que el patrimonio crezca bajo reglas propias, no bajo las emociones del flujo diario. El segundo componente es el fondo de estabilidad financiera, la liquidez estratégica. Un sistema sin liquidez es un sistema vulnerable, porque cualquier presión externa se convierte en una decisión forzada. Si aparece una crisis, se venden activos. Si el ingreso baja, se liquidan inversiones. Si surge un imprevisto, el patrimonio se reduce. La liquidez estratégica elimina esa urgencia, permite absorber presión sin destruir estructura. El fondo de estabilidad no existe para generar rendimiento, existe para comprar tiempo, tiempo para pensar, tiempo para esperar, tiempo para no tomar decisiones bajo presión. El tercer componente es la diversificación estructural, no emocional. La diversificación emocional ocurre cuando alguien invierte en muchos activos simplemente por miedo, o cuando concentra demasiado porque algo parece seguro.
La diversificación estructural, en cambio, distribuye el riesgo de forma consciente. Diferentes fuentes de ingreso, diferentes tipos de activos, diferentes exposiciones económicas. El objetivo no es eliminar el riesgo. Eso es imposible. El objetivo es evitar que un solo evento pueda destruir todo el sistema. El cuarto componente son los protocolos de inversión. Las decisiones importantes no deberían tomarse en el momento. Deberían existir antes. Un protocolo define cuándo invertir, define cuánto invertir, define en qué condiciones asumir riesgo, define cuándo reducir exposición. Cuando existen protocolos, las decisiones no dependen del estado emocional del momento, dependen de reglas previamente diseñadas. Las reglas reducen improvisación, y menos improvisación significa menos fragilidad. El quinto componente son los límites de exposición. Un sistema sólido siempre define cuánto riesgo es aceptable, no solo en términos generales, en términos concretos. ¿Qué porcentaje del patrimonio puede estar en un solo activo? ¿Qué nivel máximo de concentración es tolerable? ¿Cuánto capital puede exponerse a una sola industria? Los límites existen para proteger el sistema de errores inevitables, porque incluso las mejores decisiones pueden salir mal. Los límites aseguran que un error nunca se convierta en un desastre. El sexto componente son las reglas de liquidez. No todo el patrimonio debe estar invertido. No todo el capital debe estar comprometido. Una parte del sistema debe permanecer flexible, disponible, capaz de responder a cambios. Las reglas de liquidez determinan cuánto capital permanece accesible. Y esa accesibilidad es lo que permite que el sistema se adapte. El último componente es la automatización financiera, no necesariamente tecnológica, estructural. Automatizar significa que ciertas decisiones se ejecutan sin necesidad de debate constante. Por ejemplo, porcentajes fijos de acumulación, transferencias automáticas hacia inversión, distribuciones predefinidas del patrimonio. La automatización reduce fricción mental, reduce tentación, reduce decisiones impulsivas, y cuando reduces decisiones impulsivas, aumentas estabilidad. Si observas todos estos elementos juntos, aparece algo interesante. Nada de esto está diseñado para ganar más dinero rápidamente. Está diseñado para evitar colapsar. Ese es el principio central de cualquier sistema financiero real. El sistema financiero personal no existe para ganar más, existe para evitar colapsar, porque cuando el sistema evita colapsar, el tiempo se convierte en aliado, y cuando el tiempo se convierte en aliado, el crecimiento se vuelve inevitable. El capital protegido puede crecer, el capital destruido no. Por eso la arquitectura financiera no se obsesiona con velocidad, se obsesiona con resistencia, porque el dinero no se pierde en los momentos de expansión. Se pierde cuando el sistema no soporta presión. Y el único modo de soportar presión es tener sistema. Capítulo 5. El estándar financiero, que sobrevive a los ciclos. Después de todo lo que hemos analizado en este recorrido, queda una conclusión inevitable. La verdadera diferencia entre quienes construyen patrimonio y quienes solo experimentan periodos de prosperidad no está en el ingreso, está en el estándar financiero con el que operan. Un estándar no es una meta, es un criterio. Es la forma en que una persona toma decisiones financieras durante décadas. Ese criterio define si la riqueza depende de la suerte o del diseño. Durante los ciclos favorables, la diferencia entre ambos puede parecer invisible. Las oportunidades aparecen, los ingresos crecen, los mercados suben. En ese contexto, muchas estrategias producen resultados, pero los resultados no siempre revelan el método. A veces revelan simplemente el momento. La riqueza basada en suerte suele confundirse con habilidad durante los periodos de expansión, porque cuando el entorno empuja a favor, incluso las estructuras débiles avanzan. Pero la suerte tiene una característica importante. Es inestable, depende de factores externos, depende de condiciones temporales, depende de ciclos que eventualmente cambian. La riqueza basada en diseño es diferente. No depende de que el entorno sea perfecto. Depende de que la estructura sea sólida. El diseño financiero no busca aprovechar cada oportunidad. Busca sobrevivir a cada ciclo. Por eso la diferencia entre ingreso alto y estabilidad estructural es tan importante. El ingreso alto puede generar una sensación poderosa de seguridad. Si el dinero entra constantemente, parece lógico asumir que el sistema funciona. Pero el ingreso alto no siempre significa estabilidad. Un ingreso alto puede ser extremadamente volátil, puede depender de una industria específica, puede depender de un negocio concentrado, puede depender de un momento económico particular. Cuando ese contexto cambia, el ingreso también puede cambiar.
Y cuando el ingreso cambia, el sistema queda expuesto. La estabilidad estructural funciona de otra manera. No depende exclusivamente del ingreso actual. Depende de cómo se construyó el sistema alrededor del ingreso, de cómo se protegió el capital, de cómo se distribuyó el riesgo, de cómo se diseñaron las reglas. Por eso muchas veces vemos personas con ingresos moderados construyendo patrimonios sólidos, mientras otras con ingresos muy altos permanecen en una posición frágil. La diferencia no está en cuánto dinero entra, está en cómo se organiza ese dinero dentro de una arquitectura financiera. Otro contraste fundamental aparece entre expansión rápida y resistencia a largo plazo. La expansión rápida es seductora, crecimiento acelerado, ingresos que aumentan año tras año, oportunidades que parecen multiplicarse. Ese tipo de crecimiento genera entusiasmo, genera confianza, genera sensación de dominio, pero el crecimiento rápido no siempre es estabilidad. A veces es simplemente una fase favorable. La resistencia a largo plazo funciona bajo otra lógica. No busca impresionar en el corto plazo. Busca permanecer intacta durante décadas. Para lograrlo, prioriza cosas que muchas veces parecen poco emocionantes. Reservas, diversificación, límites, protocolos, disciplina. Nada de eso produce resultados espectaculares en el corto plazo, pero en el largo plazo produce algo mucho más valioso: durabilidad. Aquí aparece una de las ventajas estratégicas más subestimadas en las finanzas personales: la paciencia. La paciencia no es pasividad. Es claridad sobre el horizonte. Una persona paciente no se apresura a maximizar cada oportunidad. Se concentra en proteger la estructura que permitirá que el tiempo haga su trabajo. El tiempo es el mayor multiplicador financiero que existe, pero solo beneficia al capital que permanece intacto. El capital que se destruye bajo presión nunca llega a experimentar ese multiplicador. Por eso la disciplina se convierte en el verdadero blindaje financiero. La disciplina significa respetar el sistema, incluso cuando las emociones invitan a abandonarlo. Significa mantener los límites, incluso cuando el mercado parece ofrecer oportunidades irresistibles. Significa proteger liquidez, incluso cuando invertir todo parece más rentable. La disciplina no busca perfección, busca consistencia, y la consistencia es lo que permite que un sistema sobreviva a ciclos completos. Ahora, podemos establecer el contraste final que define todo este episodio. El dinero sin sistema depende de condiciones favorables, depende de mercados alcistas, depende de ingresos constantes, depende de oportunidades abundantes, depende de que el entorno siga funcionando. El dinero con sistema funciona bajo otra lógica. No depende de condiciones perfectas, depende de arquitectura, depende de reglas, depende de estructura. Por eso puede sobrevivir incluso cuando el mundo cambia. El sistema no elimina el riesgo, pero evita que el riesgo se convierta en colapso, y eso cambia todo. Porque cuando el sistema evita el colapso, el tiempo se convierte en aliado, las pérdidas se recuperan, las oportunidades reaparecen, los ciclos se renuevan, pero solo para quienes siguen presentes. Ese es el estándar financiero adulto: no esperar que el entorno siga funcionando para siempre, sino aceptar que en algún momento dejará de hacerlo, y diseñar un sistema capaz de resistir ese momento. La mayoría espera que el entorno siga funcionando. El criterio financiero adulto asume que en algún momento no lo hará. Por eso diseña sistemas. Porque cuando todo cae, el dinero sin estructura desaparece. Pero el dinero con sistema permanece.